Ahora sí vamos a empezar, chicos. Buenos días. El día de hoy vamos a continuar revisando los diseños de investigación. La semana pasada revisaron con Andrei el tema de ensayos clínicos y el día de hoy vamos a continuar con los estudios de cohorte. Los estudios de cohorte son los que siguen en calidad a los ensayos clínicos, es decir, es el segundo diseño que tendría menor cantidad de sesgos. Ahora bien, ¿por qué? Bueno, ¿con qué otros nombres se le conoce al estudio de cohorte? Se les conoce como estudios longitudinales, estudios de seguimiento, prospectivos o de incidencia. Pero ¿de dónde viene la palabra cohorte? De la antigua Roma se refería a un grupo de sujetos que iban hacia un mismo rumbo. En investigación, ¿a qué le llamamos cohorte? Es un grupo de sujetos que comparten alguna característica, que puede ser la exposición o no, y van a seguirse a lo largo de determinado tiempo hasta el desarrollo o no del evento o resultado. Ujú. Entonces, a esto se le denomina estudios de cohorte. ¿Qué características tienen estos estudios de cohorte? Uno, es un estudio que es observacional, a diferencia del ensayo clínico. En el ensayo clínico, el investigador era quien asignaba la maniobra. Sin embargo, en los estudios de cohorte, son estudios que son de tipo observacional. Cada sujeto, cada participante es quien decide en qué grupo va a encontrarse. Es decir, si va a estar expuesto o no al factor de riesgo que se vaya a evaluar. En cuanto al seguimiento en el tiempo, es un estudio que es longitudinal. Es decir, hay un seguimiento en el tiempo, se parte de sujetos que no tienen el desenlace y se siguen a lo largo del tiempo. Puede ser prospectivo o puede ser retrospectivo. También hay otra modalidad que es ambispectivo. ¿A qué se refiere el estudio prospectivo? Jamie, ¿estás por ahí? ¿Nos podrías comentar a qué se refiere el estudio prospectivo? ¿Qué característica tiene un estudio prospectivo? Ok. Entonces, tenemos estudios prospectivos, retrospectivos y ambispectivos. Ok. Nos dice Jamie que las características basales son en tiempo real. Exacto. El estudio se va haciendo en tiempo real. Partimos de sujetos que tienen una condición, nuestros criterios de inclusión, los seguimos en el tiempo y hasta que desarrollen el desenlace. En un estudio que es de tipo retrospectivo, ¿qué sucedió? En este momento ya ocurrió el desenlace, ya ocurrió la exposición a la maniobra. Sin embargo, yo me voy en el tiempo y en el tiempo reconstruyo cómo estaban los sujetos hace 10 años en ese momento, que era su estado basal. Ese es un estudio retrospectivo. Y un estudio que es ambispectivo, ya ocurrió la maniobra, la exposición a la maniobra, pero no ha ocurrido el desenlace. Entonces, tengo una información que ya está presente y el desenlace aún no se desarrolla. Y de acuerdo a la comparación, pues estos estudios se consideran comparativos porque tengo sujetos que están expuestos y otro grupo que no está expuesto a la maniobra. Veamos este ejemplo. Tengo sujetos sanos. Yo quiero ver si la exposición o no a tabaquismo condiciona a largo plazo el desarrollo de infarto agudo al miocardio. Este sería, si yo estoy partiendo en este momento de sujetos sanos y yo los quiero seguir en el tiempo durante 10 años para ver quién desarrolla infarto agudo al miocardio, estoy hablando de una cohorte de tipo prospectivo. ¿Cuáles son las características generales de estos estudios? Partimos de que al inicio de la enfermedad, al inicio del estudio, los sujetos deben estar libres de la enfermedad. No deben tener alguna manifestación subclínica ni clínica de la enfermedad de interés, porque en estos estudios lo que yo voy a evaluar es el riesgo y es la incidencia. Entonces,
Es por eso que al inicio los sujetos deben estar libres del desenlace. Y como los voy a seguir en el tiempo, considero que es un estudio que es observación, bueno, es longitudinal por el seguimiento en el tiempo. Ajá. Para observar la frecuencia con la que el evento ocurre en el tiempo, yo tengo como medida de frecuencia la incidencia. Ajá. Y yo lo que quiero saber es con qué frecuencia ocurre la enfermedad en los expuestos y en los no expuestos al factor de riesgo. Y bueno, es observacional porque el paciente decide, el participante decide su exposición. Tal es el caso de adicciones, alimentación, estilo de vida, actividad física. Pero también puede ser parte de una cohorte el que yo evalúe el efecto de algún medicamento, siempre y cuando estos medicamentos no hayan sido prescritos con fines de la investigación. Yo puedo evaluar cómo les va para cierto desenlace a los pacientes con diabetes que toman dos tipos de tratamiento, pero yo no soy como investigador el que prescribe el tratamiento. Algún otro médico prescribió el tratamiento y yo solo estoy observando el efecto del medicamento. Entonces, vamos a ir repasando y vamos a ir poniendo algunos ejemplos de los tipos de cohorte. Ajá. Uno, una cohorte prospectiva, ya nos había dicho Jamie, también se le denomina concurrente. Yo parto, es un estudio que va haciéndose en tiempo real y sigo a los participantes a lo largo del tiempo para ver quién de los expuestos o no expuestos desarrolla la enfermedad. Ujú. Ahora, en un estudio retrospectivo, la exposición yo la tomo de registros que pueden ser el expediente clínico, el expediente electrónico, la historia clínica. Esa información está registrada, pero no con fines de una investigación, se hizo probablemente con fines clínicos. Ajá, entonces yo tomo esa información que ya se tiene, verifico qué fue lo que pasó hace 10 años y reconstruyo de manera artificial el fenómeno. Ujú. Déjenme ver, ¿hay por aquí algún comentario? Ok. Nos dice Jamie que un estudio prospectivo tiene menos sesgos. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando el mejor instrumento de evaluación. Yo tengo tengo planeado el diseño arquitectónico con anticipación y por lo tanto yo puedo decidir cuál es el mejor método para evaluar el desenlace, decidir los tiempos, decidir no sé, por ejemplo, si estoy evaluando un tratamiento, si se evalúa el apego o no apego al tratamiento. Pero cuando se trata de un estudio retrospectivo, como bien dice Jamie, lo que va a suceder es que va a haber más cantidad de sesgo, va a haber más cantidad de errores. ¿Por qué? Pues a lo mejor a mí me interesa una característica especial de la alimentación y a lo mejor esa información no está registrada con tal detalle. O bien, pensemos en alguna medición antropométrica. ¿Qué me garantiza que todos quienes tomaron esas mediciones hayan seguido el mismo procedimiento? Que todos los pacientes hayan sido pesados y medidos en la misma báscula. ¿Cómo puedo saber si la báscula estaba calibrada o no estaba calibrada? Y, pues bueno, un problema común con estos estudios que son retrospectivos es que falta información en los expedientes. Entonces, por eso es que los estudios que tienen mayor calidad son los prospectivos. Pero bueno, va a haber momentos, va a haber condiciones, recursos económicos que me impidan hacer un estudio prospectivo. Entonces, aquí dependerá de las características de la población, del desenlace, de con cuántos recursos tenga, pero también de las consideraciones éticas para saber cuál es el mejor diseño para responder mi pregunta de investigación. Entonces, un estudio introspectivo, tomo una parte de la exposición y a lo mejor del estado basal de archivos del pasado, pero además voy a hacer mediciones hacia adelante hasta que el paciente desarrolle el desenlace. Ese sería un estudio ambispectivo. Ahora, ¿me podrían decir algún ejemplo de una cohorte prospectiva? ¿Tienen en mente por ahí algún proyecto? ¿O alguno de ustedes tiene
¿Algún ejemplo? Axel, ¿estás por ahí? ¿Nos podrías comentar, Axel? Bueno, mientras Axel va pensando en su ejemplo prospectivo, Arlene, ¿podrías ir pensando en un ejemplo de una corte histórica o retrospectiva? Ah, déjenme ver. Ok, Arlene. Y Axel, tu ejemplo. A ti te tocó el más fácil, una corte prospectiva. Ujú. Ok, pero mientras Axel nos da su ejemplo, por aquí tenemos a Iván. Iván nos dice que podría ser incidencia de parto pretérmino en pacientes con cervix corto, ¿ok? Mi estado basal son pacientes embarazadas. Yo quiero evaluar como maniobra la longitud del cervix, cervix corto versus cervix normal o normal. Esa sería la exposición. Y al final, mi desenlace sería la presencia o no de parto prematuro. Bien, Iván, muchas gracias. Em, déjenme ver si Axel tiene ya su ejemplo. No. Ya tiene Axel un ejemplo. Determinar los factores asociados para aumentar el riesgo de crisis asmática en adulto. En este caso, el estado basal son los pacientes adultos con asma y yo quiero evaluar, aquí tendríamos que ser específicos. ¿Qué factor de riesgo queremos evaluar? Puede ser algún proceso infeccioso, el apego al tratamiento, podría ser el tabaquismo y al final el desenlace es la presencia de crisis asmáticas. Carlos Pereira nos dice que un ejemplo de un estudio prospectivo puede ser en pacientes que tienen obesidad y lumbalgia, ¿cómo les va con el paracetamol? Aquí podría ser que ustedes evalúen paracetamol comparado con algún ejercicio o paracetamol comparado a lo mejor con naproxeno o algún tipo de AINE y el desenlace podría ser que tanto al final los pacientes mejoraron o no en el dolor. Uh -huh. Ahora, vamos a pasar al ejemplo de Arlene. Arlene nos está comentando un estudio de tipo retrospectivo. Arlene dice que quiere conocer la prevalencia de pacientes con disfunción temporomandibular en un estudio retrospectivo a 5 años. Aquí acuérdense que la medida de frecuencia de los estudios que son de cohorte o estudios longitudinales es incidencia. Entonces, yo puedo evaluar la incidencia de disfunción temporomandibular, pero también puedo evaluar los factores de riesgo. A lo mejor tengo pacientes adultos y quiero evaluar algún factor de riesgo. Por ejemplo, la presencia de ansiedad o no, y si eso al final se asocia con disfunción temporomandibular. Si yo tomo la información de 5 años hacia atrás, me voy en el expediente y trato de reconstruir la historia, esa sería una cohorte retrospectiva. Bien, Arlene. Entonces, nada más quitar la parte de prevalencia. Jamie nos está diciendo que quiere evaluar mortalidad en una cohorte de pacientes que tienen diabetes. Y quiere evaluar, entonces el estado basal son los pacientes que tienen diabetes. Quiere evaluar cuáles son los factores de riesgo de mortalidad. Aquí podríamos evaluar si tiene apego al tratamiento o no, el control glucémico o no, y al final la mortalidad. Para hacerlo retrospectivo, yo tendría entonces que tomar la información registrada en el expediente clínico. Por aquí, Ángeles nos comenta para pacientes con embarazo múltiple, epidemiología y asociación con morbimortalidad materna y perinatal. Entonces, en este ejemplo podrían ser embarazos múltiples, pacientes embarazadas con embarazo múltiple. El factor de riesgo podría ser la exposición
no sé, tal vez podría ser si desarrolla o no enfermedad hipertensiva gestacional y al final las complicaciones. Si desarrollan o no, qué complicaciones, quién desarrolla, no sé, a lo mejor gel o muerte materna. O bien, por el contrario, podrían ser mujeres embarazadas y que yo evalúe como exposición o como maniobra si el embarazo es único, si es múltiple y si eso a largo plazo se asocia a más complicaciones como enfermedad hipertensiva gestacional, muerte materna, mayor estancia intrahospitalaria. Esos son algunos ejemplos de algunas cohortes. Aquí mencionan otro ejemplo que es en pacientes pediátricos, la administración o no de lactancia materna exclusiva y como desenlace, alteración o no en el neurodesarrollo. Ese sería el ejemplo de otro estudio de tipo cohorte. Aquí tenemos Emiliano, nos está poniendo otro ejemplo, incidencia de hemorragia digestiva alta en pacientes que utilizan diclofenaco o celecoxib. Entonces, la maniobra o la exposición es diclofenaco contra celecoxib y el desenlace es hemorragia digestiva. Puede ser en adultos mayores, en adultos que tengan a lo mejor alguna patología articular. Estos son ejemplos de cohorte. Es importante en estas tareas que les vamos a ir pidiendo, es importante que ustedes traten de pensar si su pregunta de investigación puede ser respondida con algún otro diseño. Les pongo un ejemplo. Puede ser, mi ejemplo de la maestría, el proyecto que desarrollé en la maestría fue si la ingesta de proteínas impactaba o no en la tasa de filtrado glomerular. Entonces yo hice una cohorte de tipo prospectivo. Tenía sujetos sanos, aparentemente no se conocían portadores de ninguna enfermedad al inicio del estudio. Su tasa de filtrado glomerular al inicio estaba en más de 60 mililitros. Y mi exposición entonces es el nivel de ingesta de proteínas. Lo seguía en el tiempo, a 7 años, para evaluar al final quién disminuía la tasa de filtrado glomerular. Pude haber tenido como desenlace el desarrollo o no de enfermedad crónica, pero el tiempo de seguimiento hubiera sido muy largo. Entonces yo consideré al final como desenlace tasa de filtrado glomerular, como un desenlace intermedio. Entonces, ese fue mi ejemplo. Ahora, yo pude haber resuelto esa pregunta también como un ensayo clínico, pero bueno, no tenía ni el tiempo ni los recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Entonces, en ese caso, un ejemplo podría ser, si yo tengo sujetos sanos, puedo hacer una dieta con diferentes niveles de proteínas o alguna en la que predomine la proteína vegetal versus proteína animal, seguirlos en el tiempo, unos 3 meses, y ver al final cómo se comporta la tasa de filtrado. Así yo la respondería como un ensayo clínico. Pero bueno, aquí ustedes tienen que considerar el costo, si hay o no, financiamiento y si las consideraciones éticas lo permiten. Entonces, estas clases se tratan de que ustedes piensen en qué otra manera tienen de responder su pregunta de investigación. Aquí me están poniendo algunos otros ejemplos. Víctor. Víctor nos dice que podría ser una cohorte si se quiere evaluar el consumo de alimentos ricos en grasas como factor de riesgo para desarrollar litiasis vesicular a temprana edad. Exacto, puede ser, es un ejemplo de una cohorte prospectiva. Luis Enrique nos dice, incidencia de crecimiento en pacientes, aquí más bien podría ser velocidad de crecimiento o a lo mejor obesidad en lactantes. Y entonces el estado basal son lactantes, aquellos que la exposición o maniobra es la alimentación con leche materna, fórmula maternizada, y el desenlace puede ser obesidad, puede ser sobrepeso o bien puede ser velocidad de crecimiento. Ale nos dice que ella quiere ver si la acidosis metabólica afecta el tratamiento de la hipercalemia. Entonces, bueno, son otros ejemplos
de estudios de cohorte. Ya nos había dado una pequeña introducción Jamie. Jamie nos había comentado que los estudios prospectivos pues tienen mucho mayor calidad. ¿Por qué? Pues es un estudio que está diseñado a mi manera, para el objetivo de mi investigación. Las variables que yo voy a medir son aquellas que estén relacionadas o con la maniobra o con el desenlace. Como voy a tener más posibilidad de control y menos cantidad de pérdidas. Las más comunes, las mejores, son las prospectivas, pero también son más caras, implican más tiempo, recurso. Y bueno, cualquiera de los dos tipos de cohorte hace que yo pueda tener pérdidas en la población. Por lo tanto, algo que ustedes tienen que considerar es cómo le van a hacer para disminuir en su población. Entonces, ¿cómo van a disminuir las pérdidas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué estrategias podríamos tener? Entonces, uno de los principales sesgos de transferencia, de los principales sesgos en estos estudios de cohorte es el sesgo de transferencia. ¿Cómo podríamos hacer para evitar este sesgo o para disminuir que este sesgo se presente? ¿Qué se les ocurre? Seguimiento por teléfono, ¿ok? Podría ser una manera. La otra, por correo electrónico, que tengan el contacto no solo del participante, sino de algún familiar o algún contacto cercano. También es importante, si es un estudio prospectivo, es importante que ustedes consideren en un estudio prospectivo qué tan seguidas van a ser las mediciones. Si hacen una medición cada 10 años, bueno, pues lo más probable es que pierdan el interés de los participantes. También pueden mandar mensajes de texto, tal vez en alguna fecha especial como Navidad, Año Nuevo, en el cumpleaños del participante, o mantenerlos al tanto sobre la información que están obteniendo de su protocolo. Ale nos dice que el tiempo no sea muy largo, exacto. Tomar una población, Luis Enrique nos dice población, una población que sea constante. Claro, ahorita les voy a poner un ejemplo de un proyecto de investigación que yo realicé. Entonces, estas son algunas cuestiones. También Axel nos dice que podemos aumentar el tamaño de muestra. El tamaño de muestra, lo que va a hacer, ustedes pueden tener un tamaño de muestra a lo mejor de 1000 participantes. Deben considerar cuál es el porcentaje de pérdidas que esperan. Y lo habitual es que tengan 10%, lo ideal sería que fuera menos de 5%. Y, bueno, acuérdense que más del 20% ya tiene un sesgo de transferencia. Entonces, puede ser 10%, a esos 1000 participantes le suman un 10%. No quita para nada el sesgo, pero da estabilidad a sus datos. Por aquí también nos pusieron en el chat que otra opción es que esté cautiva. Podrían ser estas maneras de evitar o disminuir ese sesgo de transferencia. Por aquí alguien levantó la mano. Espérenme tantito. Déjenme. Déjenme ver quién levantó la mano. Karen, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta o participación? Karen Pesina, ¿estás por ahí? No. Ok. Karen, o si quieres colocar tu pregunta en el chat y por ahí te contesto. Listo. Ok. Bueno, entonces ya vimos algunas estrategias que les van a permitir a ustedes evitar la pérdida de los participantes. Este ejemplo es el diseño arquitectónico de un estudio que se llama
cohorte Familia Prevenims y tiene justo este punto que ustedes consideraron. Ajá. Yo quiero trabajar con derechohabientes clínicamente sanos. Con clínicamente sanos me refiero a que no se sepan portadores de alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y yo quiero evaluar si el estilo de vida, la actividad física y condición física impactan a largo plazo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Yo tengo pensado hacer un seguimiento de 10 años. ¿Qué pasaría? ¿Qué porcentaje de la población pierde su derecho a biencia al año? Esto era un punto que yo no había contemplado. Aproximadamente el 20% de los derechohabientes pierden la seguridad social en un año. Entonces, ¿cómo podría yo tener una población cautiva? ¿Qué población se les ocurre? En lugar de que yo tenga derechohabientes, ¿a quién puedo incluir? Que sea más fácil dar seguimiento. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre aquí? Por el chat. ¿Qué se les ocurre? A ver, ya tenemos preguntas. Al personal IMSS, población general, hospitalizados, población general, pensionados. Pensionados, ok. Residentes, personal de la salud. Exacto. Lo que hicimos para tratar de tener una población sin tantas pérdidas fue al final cambiar, no trabajar con derechohabientes, sino con trabajadores de la salud de distintas categorías. No podríamos trabajar con pacientes hospitalizados a menos que fueran por alguna patología quirúrgica aguda, no sé, apendicitis, colecistitis, pero yo requiero pacientes que estén aparentemente sanos. Entonces, si tuviera hospitalizados, lo más probable es que tengan alguna condición crónica. Entonces, sí, eso podría ser. Hay otras cortes como la de Framingham, que se hizo en una población específica que no tenía demasiados movimientos o demasiada migración. Esa podría ser otra opción. Por ahí pusieron trabajar con residentes, estudiantes. Ajá, exacto. Por ahí alguien me puso hacerlo retrospectivo. Dado que yo quiero evaluar estilo de vida, ¿qué probabilidad hay de que yo tenga registrado estilo de vida? ¿Creen que este estudio pueda ser posible de forma retrospectiva? ¿Ok? Otro ejemplo podría ser en escuelas de niños. ¿Creen que podría hacerlo retrospectivo? A ustedes como o incluso si fueran trabajadores SIMS, ustedes tendría el registro del estilo de vida de ustedes, a menos que los haya evaluado CPTIMS, podría obtener esa información de ahí. CPTIMS, ahí podría ser, pero, por ejemplo, yo quiero evaluar condición física, la distancia que una persona camina en 6 minutos. Esa información yo no la podría tener porque no se lleva a cabo. Si yo lo quisiera hacer, tendría que ajustarme a la historia clínica y a los instrumentos que hace CPTIMS. Si yo quisiera evaluar alguna otra cosa, eso no podría ser factible. Ajá. Entonces, aquí necesitaría, para condición física, hacerlo prospectivo. Pero si quisiera evaluar algunos factores de riesgo ocupacionales, probablemente sí podría utilizar los instrumentos que están en CPTIMS. Ajá. Entonces, aquí se trata de que ustedes observen la factibilidad. Acuérdense, entonces, que al inicio del estudio, los pacientes, los participantes deben estar libres del desenlace. Entonces, si yo quiero evaluar al final enfermedad cardiovascular, yo tendría que garantizar que al inicio del estudio no tienen ninguna patología cardiovascular. Aquí tendría que tomar algún estudio, a lo mejor algún electrocardiograma, donde yo no observe alguna alteración. Ajá. Y si hay alteraciones en el electrocardiograma,
pues ya estos pacientes no podrían ser incluidos. Acuérdense que pues no solo va a impactar la condición física o el tipo de alimentación, va a impactar la edad, el estado nutricional previo. Si es una persona que tiene índice de masa corporal de 40 y que ha sido obeso toda su vida, pues probablemente ese paciente va a tener mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Pero además, los antecedentes de diabetes, hipertensión en su familia o enfermedad cardiovascular a una edad joven. Entonces, incluso la depresión, el estado económico, son factores que yo debo evaluar. Ahora bien, si al inicio del estudio mis participantes estaban aparentemente sanos, durante estos 10 años es posible que algunos de ellos modifiquen su índice de masa corporal, que modifiquen el estilo de vida, que se sometan a un régimen alimenticio distinto. A lo mejor al inicio no eran vegetarianos, pero luego se convirtieron en vegetarianos. Y seguramente voy a tener casos de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico o casos de enfermedad renal crónica. Y aquí esto es importante. Por eso es que en un estudio que puede ser o que es retrospectivo, podría ser que yo no tenga con precisión estas maniobras periféricas que se fueron modificando a lo largo del estudio. Entonces, esto es importante, no podría ser evaluado en un estudio retrospectivo. Y ahora, enfermedad cardiovascular. Pues si yo lo dejo así, ustedes me pueden cuestionar, ¿y qué es enfermedad cardiovascular? ¿A qué le vas a llamar enfermedad cardiovascular? ¿Es infarto? ¿Es algún tipo de angina? ¿Es muerte por enfermedad cardiovascular? ¿Que le hayan hecho una angioplastía? ¿Que haya desarrollado hipertensión, EBC? Aquí es necesario que ustedes sean específicos y que definan con toda precisión cuál es el desenlace que van a evaluar. Algo que es importante. ¿Recuerdan que en las primeras clases hablamos del ensamble adecuado o no de la población? ¿Qué pasaría cuántos años tendría que seguir a estos participantes para que desarrollen enfermedad cardiovascular? Si tienen 30 años, yo decido que tengan un índice de masa corporal menor a 22, que de inicio no tengan dislipidemia, que hagan ejercicio. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto tiempo tendría yo que seguirlos en el tiempo hasta observar que desarrollen enfermedad cardiovascular? Por lo menos 5 años, dice Carla, al menos 10 años. Exacto. Entonces, para evitar o para evitar que tengan un ensamble inadecuado de la población, tienen que considerar cuáles son las características de su población. Elegir una población que sea susceptible de presentar el desenlace que están evaluando. Entonces, aquí, pues yo necesito que no tengan enfermedad cardiovascular, pero si quiero acortar el tiempo de seguimiento, a lo mejor podría incluir pacientes que ya son hipertensos, pacientes que tienen diabetes o que tienen glucosa alterada en ayuno, o bien que hay antecedentes familiares. Entonces, por aquí nos dice, mm, José Luis, nos hace una pregunta. Dice, entonces, si quiero comparar dos fármacos, pero en una enfermedad diagnosticada, ¿se puede hacer una cohorte? Por ejemplo, sitagliptina contra glimepirida. Y evaluando eventos adversos y control de niveles de hemoglobina glucosilada. Así es, José Luis, siempre y cuando tú no seas quien asigne el tratamiento, aquí seguramente tus compañeros médicos familiares asignaron el tratamiento, entonces claro que tú lo puedes evaluar. Y por aquí alguien me decía, entonces, para elegir un estudio prospectivo o retrospectivo, debo considerar el tiempo de seguimiento, claro. Si el tiempo de seguimiento son 10 años, ustedes tienen que valorar si les va a dar tiempo o bien otra forma sería hacerlo de forma retrospectiva. Claro, siempre y cuando se tenga información sobre la exposición a la maniobra. Entonces, claro, ustedes deben considerarlo. ¿Cuándo voy a hacer entonces un estudio de cohorte? Voy a hacer un estudio cuando el desenlace no es
tan poco frecuente. Si tengo un desenlace que es sumamente infrecuente, el tiempo de seguimiento va a ser enorme. Entonces, lo hago cuando tengo el desenlace y este es frecuente. Ajá. Y cuando es frecuente, en aquellos sujetos expuestos. ¿Qué necesitamos considerar cuando estamos haciendo una cohorte retrospectiva? Ya tenemos el desenlace, pero yo no puedo partir de tomar solo el desenlace. No podría empezar con el desenlace. Tengo que irme y saber qué pasó con ese paciente hace 10 años, cómo estaba. Deben cumplirse los criterios de inclusión del estado basal. De lo contrario, si solo parto del desenlace, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a estudiar solo a los sobrevivientes y voy a tener una pérdida de información del otro grupo de estudio. Entonces, me pregunta Roberto Elías, al hacerlo retrospectivo, ¿cuántos años debo incluir? No hay un punto de corte establecido, no sabemos. Aquí depende de la factibilidad, de los recursos que tengas, pero también del desenlace que vas a evaluar. Si yo quiero estudiar sujetos que son sanos y quiero evaluar el riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica y partimos de una tasa de filtrado de 100 o 110, pues aquí por lo menos tengo que estudiarlos unos 15 años. Entonces, depende del desenlace que tú quieras evaluar, en cuál es la historia natural de la enfermedad y en cuánto tiempo se va a presentar. Entonces, acuérdense que el estudio, un estudio longitudinal, son varias mediciones en el tiempo, pero no tengo un punto establecido para decir, bueno, si son más de 2 años, entonces lo hago retrospectivo. Aquí depende de la cantidad de pacientes que requieran, de los recursos, del desenlace y de la maniobra. Dice Liliana, lo complicado en una cohorte retrospectiva sería que se haya evaluado de una manera inadecuada. Exacto. Entonces, si no se tiene la información registrada, pues lo van a tener que hacer prospectivo. Y aun cuando lo hagan retrospectivo y de buena calidad, pues van a tener seguramente ahí algunos datos faltantes, no van a tener manera de garantizar que todo haya sido medido de la misma manera. Necesitaríamos para esto estar sistematizados, interrogar lo mismo, explorar de la misma manera. Entonces, por eso es que un estudio retrospectivo siempre va a tener mayor sesgo. Ajá. Este estudio es una corte histórica. Yo tengo a pacientes embarazadas como estado basal. Mi maniobra es evaluar si el puntaje de riesgo obstétrico, alto o bajo, de acuerdo a la MF5, hace que yo tenga alguna complicación materna. Sería retrospectivo si yo en este momento tengo el registro de aquellas pacientes que fueron atendidas en el hospital, que tuvieron el evento obstétrico, la resolución del evento obstétrico, pero no voy a empezar en este momento. ¿Por qué? Esto me puede sesgar. Si yo empiezo con complicaciones maternas, voy a ir a buscar específicamente algún factor de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Ya tengo pacientes que tuvieron resolución del evento obstétrico, pero me voy en el pasado. Me voy en el pasado y reconstruyo lo que pasó. Parto desde las embarazadas sanas que acudieron a consulta a primer nivel de atención en las primeras 12 semanas. Y aquí ustedes definen si era embarazo único, si era embarazo múltiple. Ajá. Y lo reconstruyo de forma artificial. Ajá, para no verme tentada a hacer mediciones más frecuentes o a buscar algún factor de riesgo específico si parto del desenlace. Eso podría suceder. Ahora, hay otro tipo de cohorte que tiene que ver con el ingreso de la población. Hay una cohorte cerrada. Las cohortes cerradas es que todos los pacientes tienen el mismo tiempo de seguimiento y tienen periodos de seguimiento que son homogéneos. Yo decido que voy a incluir a los participantes en los primeros, no sé, en los siguientes 3 meses. Y esos son los participantes. O yo decido que voy a incluir a los estudiantes de medicina de la generación 2002. Y ya, no voy a tener otra generación, solo esos participantes.
Y a estos participantes es a los que voy a seguir en el tiempo. Pues en este ejemplo son adolescentes sanos, pueden ser alumnos de alguna secundaria, que mi maniobra o la exposición es si hacen ejercicio o no, más de 30 minutos al día, y el desenlace es a lo mejor seguirlos a 10 años para ver quiénes de ellos desarrollaron síndrome metabólico o no. Oscar, ¿podrías hacernos tu comentario? Oscar, ¿andas por ahí? Bueno, Hola, Oscar. bueno, Buenos días. buenos días. Sí, lo que estoy viendo es que es más importante como que eh, tener más control sobre los datos a analizar y creo que, bueno, no sé si aquí quepa el comentario que una corte siempre va a ser retrospectiva. A lo mejor sí tenemos la desventaja de que nos van a faltar datos, pero como que no sé, creo que podemos tener un mejor control. Claro, con una perspectiva tenemos mejor control, pero no siempre es posible, Oscar. Imaginemos que queremos trabajar con pacientes con COVID. Tal vez está por terminarse, esperemos que esté por terminarse, que empiecen ya a disminuir los casos. A lo mejor el tiempo, Oscar, no me alcanza para que yo complete mi tamaño de muestra. Entonces, una manera, Oscar, sería hacer un estudio retrospectivo Ok, con los factores de riesgo. Aquí depende qué tan sistematizados estén. Hay algunos servicios donde están muy sistematizados, donde registran la información con los mismos formatos, de la misma manera, con el mismo procedimiento diagnóstico. Entonces, a lo mejor esa información la podrían tener sin problema. Gracias, Oscar. Ahora, vamos a tener otro tipo de corte abierta o dinámica. Aquí los participantes pueden ir ingresando en distintos momentos. Los tiempos de exposición van a ser heterogéneos. Entonces yo puedo partir de adolescentes sanos y yo puedo ir a lo mejor en el 2002, mi estudio inicia en el 2000. En el 2002 yo sigo incluyendo participantes. Algunos sujetos ya tendrán 2 años de seguimiento y otros apenas van a iniciar. Esto lo puedo hacer si yo considero el tiempo de seguimiento. Entonces, una variable que yo puedo tener en estos estudios de corte abierto es el tiempo que cada participante me aporta durante los momentos que está en el estudio. Aquí José Luis nos pone, podría ser una corte prospectiva en pacientes con COVID. Podría ser, para ver cuántos de ellos desarrollan a largo plazo fibrosis pulmonar. Podría ser un ejemplo. Entonces, la corte abierta o dinámica nos permite considerar el tiempo que cada sujeto aportó mientras estuvo en el estudio. También puedo tener una corte antes y después. Puedo tener, por ejemplo, puedo evaluar la incidencia de leucemia linfática aguda, en este caso población de Hiroshima, después de la explosión nuclear. Y puedo evaluar la comparación con la incidencia antes y después de la explosión. Otro ejemplo podría ser que yo evalúe en adolescentes o en adultos mayores o en pacientes con alguna comorbilidad la incidencia de influenza y que después evalúe si hubo cambio o no en la incidencia de influenza tras la vacunación. Ahora, esto podría ser con COVID, a lo mejor en trabajadores de la salud. ¿Cómo cambia la incidencia de COVID antes y después de la aplicación de la vacuna? ¿Cuándo voy a seleccionar entonces un estudio de cohorte? Cuando ya existe una evidencia de asociación entre la enfermedad y la exposición. ¿Se acuerdan de la clase pasada con Marce? Donde hablaban de las medidas de asociación como uno de los criterios de causalidad. Entonces, si ya hay evidencia premia, ustedes pueden hacer un estudio de corte. Si la exposición es rara, pero la incidencia de la enfermedad es alta entre los expuestos, yo lo puedo evaluar. Si ustedes que a lo mejor quieren evaluar una enfermedad ocupacional,
y en esta ocupación es alta la incidencia de la enfermedad, ese podría ser un buen grupo de estudio. Cuando el tiempo entre la exposición y la enfermedad es corto, si el periodo de latencia de la enfermedad es de 20 años, bueno, seguramente no es el mejor método el que ustedes hagan una cohorte. Cuando las pérdidas pueden ser minimizadas y si es prospectivo, deben tener suficientes recursos económicos. ¿Qué es lo que podría pasar? Pues a lo mejor ustedes tienen el dinero para empezar las primeras mediciones, pero ya no para completar los 10 años de seguimiento. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacer una cohorte? Dado que los sujetos están sanos al inicio del seguimiento, ustedes pueden evaluar otro criterio de causalidad, que es la temporalidad. Entonces, al inicio estaban sanos, entonces sí pueden ustedes observar el efecto de la maniobra en el desenlace, porque antes ustedes garantizaron que no tenían esa condición. Y bueno, pueden evaluar el comportamiento en grupos específicos. También permiten el estudio de varias enfermedades derivadas de un mismo factor de riesgo. Por ejemplo, si yo evalúo estilo de vida, pues no solo se va a presentar enfermedad cardiovascular o no solo se va a presentar infarto, también va a haber muertes por enfermedad cardiovascular o EBC. En este caso, si queremos evaluar el efecto de los anticonceptivos orales, pues tenemos distintos desenlaces. Uno puede ser cáncer de mama, pero también podrían evaluar el efecto en cáncer de ovario o infarto agudo al miocardio. Es otra de las ventajas. Las mediciones pueden ser más precisas en la cohorte prospectiva, pero en la retrospectiva yo puedo abreviar el tiempo de seguimiento. El sesgo de selección y memoria puede ser minimizado con un estudio prospectivo. Si me preguntan hoy qué comí en los últimos 3 días, pues seguro me voy a acordar. Pero si esto me lo preguntan dentro de un año qué comí en el último año, pues seguro no me voy a acordar. O qué medicamentos tomé, pues a lo mejor no me voy a acordar, pero si me lo preguntan cuando ha tenido poco tiempo que se llevó a cabo, bueno, pues entonces seguramente sí voy a tenerlo claro. Ahora, yo puedo conocer la incidencia de la enfermedad como medida de frecuencia. Solo puedo conocer la incidencia en estudios que son de tipo cohorte o en ensayo clínico, es decir, estudios longitudinales. Y no importa si son prospectivos o retrospectivos, o si es una cohorte retrospectiva. Mi medida de frecuencia es la incidencia. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, ya lo habíamos visto, son estudios muy caros, pueden ser muy largos, y yo requiero tener un antecedente de una asociación previa. Pues les pongo un ejemplo. Alguna de mis alumnas evaluó si existía diferencia en la saturación de oxígeno de acuerdo al grado de pie diabético, la severidad del pie diabético. Había una diferencia significativa, pero dado que era un estudio transversal, yo no sé qué fue primero. No sé si la baja saturación es lo que predispone al pie diabético o si el pie diabético hace que se tenga una menor saturación. En este caso, yo necesitaría un estudio de cohorte para poder evaluar la temporalidad y ver qué fue primero. Si fue la saturación y a largo plazo impacta en el desarrollo de pie diabético. Si fuera así, bueno, pues nosotros tendríamos otro marcador. Y antes de esperar que el paciente tenga una úlcera, si yo ya estoy detectando que tiene una saturación en pie menor a 95, bueno, pues yo podría prevenir o administrar algún tratamiento. Implican compromiso a largo plazo, necesitan tener financiamiento y ser factibles. Y acuérdense de las pérdidas. Ahora, este es el diseño en general de una cohorte. Entonces, yo voy a tener un total de una población, de los cuales yo solo voy a estudiar aquellos que no tengan el desenlace al inicio del estudio. Entonces, si pensemos en el estudio de enfermedad cardiovascular. Entonces, si al inicio del estudio ya tenían angina, yo vi angina o ahí algún cambio isquémico en el electrocardiograma,
ese paciente tendrá que ser eliminado. Yo solo me voy a quedar con aquellos que estén sin el desenlace. Voy a evaluar la exposición o no. Condición física alta o baja, o tabaquismo o no tabaquismo, y voy a tener en cada grupo, en los pacientes que tienen tabaquismo, voy a tener un porcentaje de pacientes que desarrollan la enfermedad cardiovascular y otro grupo de pacientes expuestos que no la desarrollan. Ahora, en los pacientes que no están expuestos, que no fumaron, voy a tener aquellos que desarrollen la enfermedad y sujetos no expuestos que no desarrollan la enfermedad. Ahora, si construyo mi tabla de 2 por 2, es importante que en las columnas siempre consideren que en esta primer columna va mi desenlace, el desenlace de interés, enfermedad cardiovascular. En la siguiente columna, la ausencia de enfermedad cardiovascular o del desenlace que yo estoy evaluando. ¿Y qué va en las filas? La exposición, en este caso sería tabaquismo, y la no exposición, en la segunda fila. De tal forma que en esta primera casilla, ¿qué es lo que yo estoy observando? Por el chat. ¿Okay? ¿Qué estoy observando en esta primera casilla que les estoy señalando? Enfermos, ¿ok? A los que desarrollaron enfermedad cardiovascular y fumaron. En esta segunda casilla, ¿qué estoy observando? Los expuestos, los que fumaron, pero no desarrollaron la enfermedad. Y en la parte de abajo, yo tengo no expuestos, los que no fumaron, pero de todas maneras desarrollaron enfermedad cardiovascular. Y en esta casilla, yo tengo a los que no tuvieron tabaquismo, no fumaron y tampoco desarrollaron enfermedad cardiovascular. Esto es muy importante para nuestros siguientes ejercicios. Ahora, más que el aprenderse las fórmulas, quiero que lo veamos con lógica. Entonces, una vez que ya ustedes me dijeron, sin ponerle apellido a las casillas, no le pusimos A, B, C, D, nada. Ahora, la medida de frecuencia para evaluar el desenlace en los estudios de corte es la incidencia. La incidencia es el número de casos enfermos entre el total de la muestra. De tal forma que mi primera fórmula es, si le pusiéramos apellido, ¿cómo sacaría la fórmula? ¿Cómo ustedes podrían, cuál sería la fórmula para sacar la incidencia global? Entonces, incidencia global. Primero necesito, en esta primera casilla, en la primera columna, yo tengo a los sujetos enfermos. Entonces, Felipe nos dice, Felipe Lúa, número de casos, es decir, MI, entonces, es la suma de los casos tanto en expuestos como no expuestos entre el total de la población. Entonces, todos los casos, que es la suma de A más C, entre N, el total de los participantes. Esa es la incidencia global. Ahora, la incidencia en los expuestos, ¿cómo la saco? Primero me voy a la fila que tiene los expuestos y aquí evalúo el total de los expuestos que tuvieron la enfermedad entre el total de los expuestos. Es decir, A entre mí. Muy bien, Betty. Casos entre total de expuestos. Ahora, la incidencia en los no expuestos, me voy a la fila 2 y evalúo el número de casos entre el total de los no expuestos. Listo. ¿Hasta aquí va todo bien, chicos? Sí, ok. Pero vean qué chistosa soy porque nada más puse atención a los sí, ¿verdad? Listo. Entonces, hasta aquí va todo bien. Ahora, ¿cuál es mi medida de asociación? ¿Alguien
que levante su mano, queremos escuchar su voz, para que me explique qué es el riesgo relativo. Esto yo escuché que se los explicó Marce la clase pasada. ¿Alguno? ¿Uno nada más? Pero solo los puede escuchar si levantan la mano para participar. ¿Alinka? Ah, Felipe Lúa. Déjenme ver. Felipe Lúa. Listo, Felipe. Te escuchamos. ¿Qué es el riesgo relativo, Felipe? No te escuchamos, Felipe. Ok. No escuchamos a Felipe. Vamos a darle la voz a Jamie. Jamie, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Sí, Jamie. Hola, el riesgo relativo permite establecer una asociación entre el factor de riesgo que se estudia y el fenómeno o la enfermedad. ¿Sí? Tenemos 3 valores, puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. Si es mayor a 1, existe asociación entre el factor de riesgo y el fenómeno estudiado. Si es igual a 1, no existe diferencias, y si es menor a 1, es como un factor protector. Ok, perfecto, Jamie. Muchas gracias. Entonces, el riesgo relativo nos permite saber si la maniobra o la exposición está impactando en el desenlace. Si es de 1, implica que la exposición es igual, el desenlace es igual entre expuestos y no expuestos. Si es mayor a 1, es un posible factor de riesgo. Si es menor a 1, es un posible factor protector. ¿Por qué les digo posible? Porque tienen que considerar siempre su intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza atraviesa la unidad, es un factor que no es significativo. Ajá. Y vean de dónde viene el 1. Ay, ya se me acabó el tiempo. Le voy a robar unos minutitos a Diana, que ya está por aquí, y unos 5 minutitos para enseñarles el ejemplo. Ajá. Entonces, vean, imaginemos que es la exposición, el tomar agua de limón tibia en la mañana, en ayuno, para obesidad. Vean la exposición, la cantidad de los sujetos enfermos es igual entre los expuestos que en los no expuestos. Por lo tanto, si yo sacara la incidencia de expuestos entre no expuestos y sacara mi riesgo relativo, sería de 1. Por eso es que el 1 es la no diferencia, porque la exposición no está impactando en el desenlace. Tengo la misma cantidad de sujetos expuestos enfermos que no expuestos enfermos. Por aquí nos pregunta Sergio Soto si puedes sacar la incidencia a partir de un estudio retrospectivo. Sí, puedes sacar la incidencia y también los riesgos relativos, siempre y cuando te asegures que al inicio del estudio los sujetos estaban libres del desenlace. Listo. Okay. Vamos a ver este ejemplo. Primero, la anatomía de una tabla de 2x2. Jamie, aprovechando que te tengo aquí, ¿podrías, por favor, decirnos cuál es la anatomía de esta tabla de 2x2? ¿Qué coloco en esta primera columna? En el A serían los pacientes con hepatitis. Ajá. Y que están expuestos al consumo de heroína. Exacto, ok. Entonces, heroína y hepatitis. Ajá. En la casilla B. En casilla B serían los pacientes expuestos con hepatitis, pero que no están expuestos al consumo de heroína. Esta fila son expuestos, Jamie. Son expuestos. Son aquellos que consumieron heroína. Entonces, aquí es heroína, los que consumieron heroína y tuvieron hepatitis C,
Aquí serían los que consumieron heroína, pero no desarrollaron hepatitis C. Ujú. Ahora, en esta casilla, ¿qué coloco? Serían pacientes con hepatitis, Ajá, pero que no están expuestos, que no consumieron heroína. ok, bien. Ajá. Y Y aquí, en B serían los pacientes sanos que no estuvieron expuestos. exacto. Ajá. Entonces, en las columnas va hepatitis C positiva, negativa y la exposición positiva, la exposición a la heroína o no exposición a la heroína. Tenemos algunos datos, no tenemos 78 consumidores de heroína. Ajá. Aquí consumieron heroína 78 participantes. Ajá. Después tenemos 105 no consumidores de heroína. A partir de aquí lo sumo y yo tengo el total de la población. Ajá. ¿Hasta ahí va bien todo? Ahora, yo tengo 31 pacientes que tenían heroína y desarrollaron hepatitis C. Ajá. Y 39 tenían hepatitis C. Entonces, lo que voy a hacer es completar este recuadro. 39 menos 8, 39 menos 31, tenemos 8 participantes. Ahora, 105 menos 8, ajá, tengo 97. 31 menos 78, 47. Y el total de participantes son 183. Ajá. Ahora, esto yo creo que lo vamos a dejar de tarea. Ujú. Ustedes van a ir haciendo los ejercicios, los pueden hacer a mano y me lo mandan a mi WhatsApp personal, por favor, para irlo revisando. Entonces, la incidencia global, yo tengo 39 sujetos con hepatitis C, sería 39 entre 183. Ajá, esto me da un 21% de incidencia. Ahora, la incidencia en expuestos, 31 entre 78. La incidencia entre no expuestos sería 8 entre 105. De tal forma que si calculo mi riesgo relativo, es incidencia en expuestos, que fue 39%, entre 7%, lo cual me daría un riesgo relativo de 5, aproximadamente 5. Ahora, si ustedes utilizan OpenEpi, EpiInfo, tienen esta opción que dice StatCalc. Después, tablas de 2x2. Lo único que tendrían que hacer para calcularlo es sustituir, bueno, meter los valores. Entonces, hasta aquí les está diciendo desenlace positivo, negativo y la exposición positiva o negativa. Les da en la parte de abajo el riesgo relativo, que es de 5.2. Jamie, ya que tu micrófono está activado, ¿qué significa este riesgo relativo de 2 con estos intervalos de confianza? ¿O alguien por el chat? Perdón, doctora, que existe asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad. Así es. Ajá. Quien consume heroína tiene un riesgo de 5.2 veces de desarrollar hepatitis C. Ajá. Tiene un intervalo de confianza que va de 2.5 hasta 10. Entonces, en este caso, la heroína es un factor de riesgo para hepatitis C. Quiero que hagan los ejercicios, tanto que practiquen con la calculadora, pero también que lo vayan haciendo a mano. Les voy a mandar otro ejercicio para que ustedes puedan ir practicando, ¿vale? Y eso sería todo por esta clase. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario hasta aquí? Sergio nos dice, el intervalo de confianza siempre tiene que estar por arriba de la unidad. El valor de no significancia para riesgo relativo o para OR siempre es 1. Si estamos hablando de un factor protector,
tendría que estar por abajo del 1. Ajá. Si fuera factor protector sería a lo mejor 0.5 con un intervalo de confianza que va de 0.2 hasta 7. Entonces, 0.7. Entonces, si no atraviesa la unidad, es un factor que es significativo, es decir, ambos intervalos se comportan como de protección o se comportan como de riesgo. Ambos, tanto el inferior como superior, si es de riesgo, tienen que estar por arriba de la unidad. Ajá. Si no tenemos intervalo de confianza, no hay manera de saber si esto es significativo o no. Sergio nos pregunta, entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar riesgo relativo y OR? El riesgo relativo se utiliza para estudios longitudinales, ya sea corte, prospectiva, retrospectiva y ensayo clínico. El OR se utiliza solo en estudios que son transversales o en estudios que son de casos y controles. Ve, Sergio, lo que sucede si tú utilizas el OR. ¿Qué pasa con el OR? El OR es mayor y entonces pareciera que amplifica este efecto. Es de casi 8 y el riesgo relativo es de 5.2. Entonces, el OR amplifica, estaría amplificando este efecto. Por eso es que lo que utilizamos es riesgo relativo en aquellos estudios de casos y riesgo relativo en los longitudinales y OR solo en transversales y en casos y controles. Espero haber respondido tu pregunta, Sergio. Ok. En un ratito les subo la clase grabada y ahora los voy a dejar con Diana. Con Diana van a continuar viendo otro tipo de estudio de casos y controles. Diana,